días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal que estoy incorporando nuevas cositas para poder utilizar de manera práctica todos los días, como es los ejercicios de del curso de milagros, como es un minuto para curarse y como son ciertas de las charlas que hacemos aquí juntos y compartimos, incluido ese curso de 4 días de meditación cuántica, como unificar mente y universo. Vamos a tocar más cosas que me interesan muchísimo, como son los viajes en el tiempo. Aunque parezca mentira de ciencia ficción, yo creo que existen y han existido y hay gente que los realiza sin máquinas. Algún día tendremos hasta máquinas. Hoy tenemos una conversación secreta sobre la autoayuda. Es una revisión de un montón de cosas que me he preguntado y que me he dicho en secreto y que quiero compartir con vosotros. Nuestro día a día, lo cotidiano y las cosas que creemos muchas veces son como una mochila que vamos arrastrando, como en la película esta donde Robert De Niro va subiendo por un río, no sé si es el Amazonas, cargado de todas sus espadas, carcasas, sombreros, gorros de metal, y que vamos arrastrando en esa búsqueda. A veces la sensación es esa. Creo que la película era La Misión. Hablamos mucho de principios e ideales, siendo que casi todos estamos envueltos en patrones de hábitos que nunca hemos cuestionado. Estamos llenos de fuertes convicciones y hemos olvidado algo tan esencial como es la regla de oro, que viene a decir lo siguiente: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. En su forma positiva. En su forma negativa, que también sirve, sería: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Repito, trata a los demás como quieres que te traten a ti. O no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y así, cuando actuamos, pensamos normalmente, y está bien, en el interés personal. Y aquí es cuando no actúa la conciencia. O muchas veces no actúa la conciencia y se pone todo boca arriba o boca abajo, como queráis. Hoy vamos a hablar de esto. Cuando el interés personal no entiende esa regla que acabo de recitar, no quieras hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es cuando de verdad empezamos a entender algunas cosas. Así nos encontramos que con el paso del tiempo, lo que llamamos integridad es nuestra integridad, que en realidad es una unificación, en lugar de entenderla como unificación, está fragmentada porque está centrada solo en nuestro interés, que a veces confundidos, sin conciencia, pensamos que está por encima del otro. Es decir, que el otro hay que someterlo, que el otro se tiene que aguantar, consentir y todas estas cosas. El ego no es malo, como el estrés no es malo, el veneno está en la dosis. Así nos encontramos que con el paso del tiempo tenemos una secuencia que nos dictan o imponen o nos imponemos, cuya cadena de pensamiento dice: nosotros estamos actualmente en esta secuencia que voy a dictar. Trabajar más duro. Esta es la situación actual. Ganar un poco menos, dar un poco más y ser más pacientes que nunca o que antes. Vamos de la supernatalidad a la poca natalidad, es decir,
A día de hoy en el mundo hay varios enfrentamientos intelectuales y no tan intelectuales con gente que yo creo que está implicada con esto hasta arriba, en la que dicen que somos pocos. Hay otros que le gustaría que fuéramos mucho menos. Lo vamos a dejar ahí por temitas de YouTube. Vamos a la supernatalidad o a la poca natalidad. Y no sabemos si es porque se acaban los recursos, por eso quieren que seamos menos, o porque alguien quiere que haya muchos recursos. ¿Para qué? Recursos somos humanos. ¿Para qué? Para que haya una mano de obra más barata, para abaratar al ser humano. Y claro, lo de los recursos, si podemos alimentar a todo el mundo, trabajo a todo el mundo, todo esto es muy relativo. Porque, por ejemplo, se sabe que hay para alimentar a todo el mundo, pero sin embargo la ciencia ha sido incapaz, y sigue siendo incapaz, la ciencia, la política, la economía, de acabar con el hambre en el mundo. Comer, comer, comer. Nutrirse. O, por ejemplo, entender lo que son, que esto es importantísima, las necesidades verdaderas, es decir, enseñarnos a ser autosuficientes en lugar de enseñarnos a ser dependientes, trabajar para otros, por ejemplo. Y entender lo que son las necesidades falsas. Estamos rodeados de necesidades falsas. Una de ellas, de las grandes necesidades falsas, es la del consumo. Más, cambia más, que en la que está basada la economía de mercado. O la economía de la atención. O la economía del esclavo. O la economía del me falta un hervor. Me falta una primavera. Estamos nosotros ahí. Que nos enseña a ser dependientes. Y no solamente eso, sino dependientes e infelices. Es decir, el mono que come cacahuetes. A nosotros nos dejan comprar, tengamos o no tengamos, nos hipotequemos o no nos hipotequemos, usemos crédito o no usemos crédito, y eso nos produce ¡pam! ¡Ay, qué bien me siento! Y claro, ahí nos encontramos con ciertas cosas interesantes. A más de todo, más difícil recrear lo que son nuestras ambiciones personales, que todos las tenemos. Casi siempre desbocadas. Digamos que a más de todo es más complicado en lo material. Por eso antes, cuando en los años 50, 40, a la facultad iban 30 abogados, 20 por año, pues había trabajo para todos, pero como ahora los abogados pues, son como los de Mercadona, los que trabajan en el supermercado más o menos, pues no hay trabajo para todos. Esas cosas pasan, esas cosas ocurren. Luego revisaremos esto un poquito más, que es muy interesante, porque es el concepto del millonario, que es una risa total. Repito, a más de todo, más difícil recrearse o recrear las ambiciones personales, más complicado en lo material y menos acceso y más deseo porque al final somos muchos más deseando lo mismo. Estamos instalados, nos han condicionado al crear la estructura y lavarnos el cerebro en un continuo pensamiento negativo acerca de las circunstancias. La insatisfacción política es total hoy en día, la económica también, la social también. Somos una sociedad preocupada. Es más, la insatisfacción, el mosqueo, también está en la salud, siendo seguramente el humano de toda la historia de la humanidad más longevo. Somos, no tengo duda, el más tarambana, el más preocupado, el que más enfermedades tiene, el que más le afectan las cosas. Es brutal. Y queremos que cambie todo, pero nosotros no cambiamos, siempre en el afuera. Empezamos a darnos cuenta, a sentir el fracaso del sistema de vida que nos han vendido, cada uno el nuestro, cada cultura el suyo. De ahí
el que la ansiedad se haya convertido en oxígeno. ¿Usted qué respira? ¿Aire? No, yo respiro oxígeno. Bueno, hay gente que dice que respira viento, pero no, es aire. La manera más inteligente que encuentro de parar esto es la de dejar de hacer lo que estamos haciendo, tan sencillo y tan difícil. Entramos al vivir en sociedad en un circuito donde hemos de elegir a alguien para que nos guíe. Esto se llama la política, las votaciones, todo esto. Algo así como elegir a alguien que piense por nosotros y otorgarle la autoridad, que es lo que hacemos, a través de un simple botito de una papeleta, para ayudarnos o a otras personas a ver la luz. Y siempre pensando que esa persona va a hacer lo que a mí me va bien. Hemos convertido esta estructura en algo así como la búsqueda de la personalidad del héroe. El país que más trabaja con el héroe, el más hollywoodiense, ya sabéis cuál es Estados Unidos. Es el país del ridículo del héroe. Necesitan sacar un bombero torero, un rescatador en cada calle, un policía héroe, un político héroe, que está en las guerras. Bueno, no sé si está en las guerras o no guerras, pero está por ahí un héroe. Es el país de los héroes. De hecho, todas las películas de héroes salen de ahí. Necesita héroes, fabrica héroes. Pero nosotros, los otros países, también somos unos jaimitos. Lo mismo existe en otros continentes, en otros países, solo que con otro folclore. Queremos que los que elegimos lo arreglen todo. Somos un dolor de cabeza constante debido a la ansiedad, a la depresión, a los malos entendidos y a las malas interpretaciones, al antagonismo, a las dualidades, y estos dolores no solo residen en nuestro cuerpo y mente, sino que toman forma, se expanden en nuestra sociedad, donde en lo cotidiano. Y esto nos enferma y enfermamos, nos enferma y enfermamos y repartimos esa enfermedad al aire, al compuesto, a la tierra, a nuestro medio. Nos han llegado a enseñar y meter en vena el hecho de que preocuparse es bueno. De que es una buena señal, cuando en realidad el preocuparse es una señal de que estás agravando una situación, generándote y generando miedo, desconfianza, un estado de crítica, de histeria, más que de crítica perpetua, no por el conocimiento o revisión de uno, sino por ofensa de lo otro que no tengo, y que no me dan, y que no hacen. Así es como enfermamos, así es como creamos una sociedad enferma, que es en la que estamos. ¿Y qué causa todos estos miedos y ansiedades? Comencemos con el absurdo, que es bajo la autoridad y el reconocimiento de que tú y yo sabemos que cada uno o cada grupo intentan convencer a otros, acabando en que nadie convence a nadie. Es el ejercicio de pedir abundancia para ser millonario y que nos convierte a todos en millonarios, y entonces deja de tener sentido la palabra millonario, porque para ser reconocido como millonario ha de existir lo contrario. Y así andamos todos, teniendo razón, buscando abundancia, buscando ideas, ideologías, culturas, religiones, saltimbanquis, motivación, liderazgo, exclúyete, desapégate, pero pégate a mí como pegamento y medio, todo el tiempo. O sea, el ser humano fracturado en lugar de unificado. Es importante entender que individualmente no podemos evitar que el mundo se preocupe, siendo posible, por el contrario, que nosotros individualmente tomemos distancia de este estado. ¿Esto qué quiere decir? El mundo está en un estado preocupante, pero nosotros tenemos el poder de tomar distancia, es decir, de no añadir todas estas cosas neuróticas que hacemos a diario. El dolor es una cosa, el sufrimiento es otra.
Por eso es importante que entremos en el principio de autosuficiencia. Y esto no significa ser egoísta, o que no te importen los problemas de otros, o que ayudemos a solucionar problemas de otros. No, la autosuficiencia, en lugar de la educación que nos han dado, que es dependiente, trabajar para el sistema, para el Estado, para la corporación, no, tronco. Tú imagínate que nos educan a todos, porque es que hay un punto en el que se nos ha ido la olla, en el que no sabemos, los intelectuales, los estudiosos, los que van a la universidad a hacer la O con un canuto. No sabes cultivar, no sabes plantar patatas, no sabes, no tienes ni idea, no tenemos ni idea. Porque claro, somos los pensantes, o han sido los pensantes, o son los pensantes, lo que queráis. Ni la O con un canuto, autosuficiente no. Pero claro, estos son los que dan órdenes. Los que no pueden coger un ladrillo porque se derrengan, porque nunca han cogido un ladrillo, porque la manita se les hace jodida, se les raya. Pero esto es lo que hemos conseguido con la educación. Nos han capado la autosuficiencia, despertar la autosuficiencia en cada uno, ser capaz tú de producir lo que necesitas para vivir, para comer, en lugar de estar dependiendo de, claro, es que hoy el camión no ha llegado, no hay comida. Acordaros de la época del contagio. ¿Cómo? Ahí tenéis un ejemplo de autosuficiencia o dependencia, con todo lo que significa eso. Los seres humanos tenemos memoria y herramientas externas, el cuerpo, la mente y el espíritu, que nos permiten obtener y crear soluciones, pero nos las han cortado y dormido para hacernos dependientes. Sobre todo la del espíritu, no como institución, no como religión, no como dependencia, no como estado meditador, no como meditadores, no como yoguistas, no, de eso de la tienda del yogi, de hot yoga, horny yoga, no, porque yo creo que ya es horny yoga, calentito, porque uno va a una clase de esas, yo he ido a algunas de esas y digo, hostia, tío, qué calor, me ha subido la testosterona, se me ha disparado. Todos queremos seguridad. La inseguridad, queriendo todos seguridad, la inseguridad se ha convertido en nuestra piedra de toque. A más atención y llamado de seguridad, más rebelde se vuelve la seguridad. ¿Y cómo podemos obtener seguridad? Ese es el ejemplo que nos pone Krishnamurti cuando tratamos con el miedo. No darle fuerza, no darle potencia, incluso no nombrarlo, no estar pendiente, y la seguridad, y lo que necesito, y lo que quiero, y el dinero, y no sé qué. Fuera, lo estás haciendo fuerte. Y nosotros nos volvemos a preguntar, ¿y cómo podemos obtener seguridad? Otra vez, siguiendo los patrones de ahora, patrones impuestos y guiados por depredadores del ser, del cuerpo y de la mente. Nos hablan y buscamos locos la riqueza. Creemos que si conseguimos una cantidad de dinero importante, estaremos seguros. Y claro, todo eso depende de lo que hagas con el dinero, cómo te afecte el dinero, cómo lo utilices y para qué lo utilices, ya sea para tener más poder, para controlar, para condicionar, para sentirte superior. Si quieres más y más, porque acaban de subir tus necesidades innecesarias, las necesidades innecesarias, porque ahora quieres más estatus, y así andamos siempre fuera y no dentro. La seguridad física es buena si está disponible, pero no es buena como meta, porque aquí entran en juego otros condicionantes nuestros. Atentos a esto porque esto parece como que, pero bueno, no. Aquí el mensajito está súper claro. La seguridad física es buena si la tengo. Si la voy a buscar y me vuelvo majara, y es más importante eso que el camino, teniendo un objetivo, si quieres, entonces lo que ocurre es que abres las puertas a que entre todo lo que no es válido. Yo para llegar a eso, me da igual a los demás. Ese es el mensaje.
vamos a entrar ahora en el absurdo para entender algunas cosas. No es posible que todos seamos ricos materialmente. Y desde el momento que existen diferentes niveles financieros, esto ya lo sabéis, existe conflicto, existe separación, de manera que el dinero no es la respuesta a nuestros problemas de inseguridad. También tenemos la inteligencia. ¿Cómo podemos usar la mente para salir de este dilema? La respuesta es que hasta ahora no ha sido posible, pues la mente, incluso las grandes mentes, la ciencia incluida, ha sido y sigue incapaz de solucionar temas como las guerras, el crimen y la pobreza. La ciencia arregla y mejora muchas cosas y a la vez arrastra la posibilidad tan real de destruir el mundo y apagar a la persona. ¿Cómo? Por ejemplo, lo nuclear. Sí, tiene esa capacidad. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial. Por ejemplo, la clonación. La debilidad de la ciencia es que no llega a todos, que se convierte en poder en manos de uso y abuso y carencia. A la ciencia le interesa el conocimiento, pero cuando llega el momento de lo cotidiano, es decir, atender al hijo necesitado, a una viuda, a un enfermo totalmente impedido, cuando eso llega, la ciencia ahí no está. No, la ciencia investiga. ¿Que la ciencia ha arreglado muchas cosas? No tengo la más mínima duda. ¿Que vivimos mucho mejor gracias a la ciencia? Sí, alguna. ¿Y que tiene el poder de destrucción? También. Ciencia son muchas cosas. ¿Que la ciencia nos ha medicado? También. ¿Que la ciencia a través de Internet nos ha sometido y sabe controlarnos? También. La educación de hoy es más bien un apaga las luces. Y en esa búsqueda de soluciones incompletas, el ser humano comienza a buscar otras alternativas. Esto ha ocurrido siempre. Bueno, siempre no. Ha ocurrido en los últimos años, hace 30, 40 años, donde la educación se ha abierto básicamente, por lo menos en Occidente, a todo el mundo. Pero la educación es un formato para crear trabajadores, no para crear autosuficiencia. Esa insatisfacción pues, nos lleva siempre a no llego a lo que quiero, estoy insatisfecho, esto no va, me relaciono mal, no me gusta, y entonces entramos en otras fases muy divertidas como son religiones, centros de meditación, yógicos, wellness, Mindfulness Research Institute, yoga HIIT, respiraciones holotrópicas, todo incluido hongos mágicos, psicodelia, lo que queráis. Porque queremos una solución inmediata. Y resulta que estas instituciones, todo lo que esa institución requiere una organización, lo mueve a un fin y le interesa el poder y el número de adeptos cada vez mayor. ¿Para qué? Para apoderarse de la verdad. Estas instituciones han apoderado del significado. Se han apoderado de lo sagrado, que no tenía interlocutor antes, del cómo y del quién. Se convirtieron todas estas instituciones, las religiosas, en materialistas disfrazadas de espíritu, es decir, tratan de lo invisible, Dios, ángeles, inabarcable para nosotros y para nuestra perfección, y llenan el universo mental, el nuestro, de seres invisibles, hasta el punto, esto es importante, de que si alguien ve algo, son ellos los que tienen que decidir si es verdad o no, después de todo un proceso de control de la información. Ahora explicaré esto. La diferencia entre ser un santo conocido, reconocido o un tarado reside en un papel firmado, diploma de santo. Y esto lo encontráis, por ejemplo, en los chamanes de México, cómo manejan el sincretismo. Por eso no les gusta a las instituciones, por eso no les gusta la religión, por eso no les gustaba a los españoles que fueron a América, que ni siquiera se va a América ya, y descubrieron las setas, que era la carne de Dios, se pusieron súper nerviosos, pero ¿cómo va a ser un honguito que me va a dar conciencia? No, a liquidarlo.
liquidar el honguito y a los no honguitos. Pero esto lo tenéis como cuando alguien tiene una visión. Yo he visto seres, los he visto, los he llamado y los he visto, como os veo a vosotros igual, y muchos de vosotros igual. Pero claro, cuando hay un milagro, pues primero, suele ser una persona que no tiene formación. Entonces la iglesia interviene, la iglesia o lo que sea, para decidir, sí, a ver, cómo usa los términos, en qué términos, para comprobar. ¿Tú te crees que tú necesitas a un tontaina de sotana, de birrete o de túnica azul, yogipandi, que te diga si es verdad lo que has visto? Pero de verdad, que te confirme eso, para luego usarlo ellos, para luego usarlo, que es lo que hace la iglesia. ¿Para qué? Para recaudar. En base al milagro. No te hace falta. Pero esto nos lo han colado. ¿Tú necesitas a un chupipandi de estos? ¿Que te diga cuál es la estructura del cielo? Las estructuras que hay, los que son, los que no son. Pero ¿no ves que cada cultura tiene el suyo? La elefante de 4 soplos, de cuatro butifarras, ¿cómo se llama? De 4 trompas. La diva de 4 piernas. El otro de barba, pero que resulta que es del Polo Norte. Si es que es eso todo el tiempo, no necesitamos a nadie. Se han apoderado de lo sagrado. Y es como aquella historia del fuego que nos contaba Anthony de Melo. El que inventa el fuego lo reparte, todo el mundo feliz, se va a otra comunidad, a aquellos también les encanta, y los que están mandando dicen, hostia, pero este ha llegado aquí y la está montando parda, le sigue mucha gente, pues nada, lo liquidamos, lo liquidan. Le quitan las herramientas, el pueblo se pone nervioso, pero ellos, que son muy listos, como todos los listos de ahora, entonces crean, lo adoran, le montan un santuario, los llevan a todos a rezar, no sé qué, pero el otro está liquidado y han escondido el fuego, porque el fuego solo lo van a manejar ellos, que esto es lo que ocurre en la actualidad y ha ocurrido casi siempre. Nosotros debemos de volver a la esencia, nuestra única e individual. La tenemos, nos la durmieron, así como el progreso nos mete de cabeza en lo material, haciéndonos siervos de lo material, evangelizándonos en la necesidad, y las religiones y demás, disfrazados de espiritual, nos llevan también a lo material. Es decir, todo lo material, todo lo ideológico, todo lo político, todo lo económico, todo lo sagrado como religión institucional, incluidas las meditaciones como institución y todos esos, son eternamente materiales. Son la gran trampa. Y sí, hay muchas cosas interesantes, no tengo la más mínima duda. Y no han permitido que cuestionemos nada, porque han cultivado la asociación, el ninguneo del individuo, y han comprado voluntades, porque el ser humano somos así. Ante la necesidad, ¿por qué no voy a delatar yo al otro? Ante la necesidad, ¿por qué no voy a hacer esto? Yo recuerdo esto en Filipinas, donde en el sur de Filipinas, zona musulmana donde no había agua, habían unos americanos muy católicos, muy fantásticos, que descubrieron el huevo de Colón, es decir, de Colón o de quien sea, que llevaban agua en grandes cisternas, a cambio tenían que escuchar la evangelización, así de claro. Nosotros hemos de volver a la esencia. La creación de símbolos es el primer paso al sueño, la primera pastilla de soma. Lo han hecho las religiones, lo han hecho las instituciones meditativas y lo siguen haciendo. Lo hacen las corporaciones y la política a través de la creación de necesidad, el estudio de la conducta, usando psicólogos, psiquiatras y estadistas, expertos en estadística. Así seguimos a alguien que nos hace saltar, gritar, sudar, un Tony Robbins, ese fantástico americano, por ejemplo. Todos con movimientos violentos, o también tenemos lo contrario, el de la cueva flaco, insípido y vegetariano. El motivado, americano héroe, o el desmotivado. Desapegado. ¿De qué? No lo sabemos. Ahora los símbolos son las mercancías, el lujo, un teléfono, un bolso, un vestido, y los dioses son actores, actrices, influencers, mujeres y hombres de filtros de porcelana esperando oír
del barrio al Bugatti. Estos símbolos que antes eran, por ejemplo, las catedrales, ahora lo ocupa las catedrales o edificios sagrados magníficos, ahora lo ocupa lo virtual. Antes nos la colaron a través del arte, ahora a través de un logaritmo. Sí, claro, a mí me encanta el románico, español, francés, me encanta. Pero esas catedrales tan fantásticamente construidas, llenas de mensajes escondidos, se construyeron por poder, amiguetes. A ver qué os creéis. Repito, estos símbolos que antes eran, por ejemplo, las catedrales, ahora los ocupa lo virtual. Antes nos la endosaron a través del arte, ahora a través de un logaritmo. Para mí está claro que el Internet de la época fueron las iglesias, las mezquitas, los monasterios budistas, lo que os dé la gana. Fueron las ideologías. Toda estructura, institución, levantando y creando un culto al que solo tienen acceso y pueden parlamentar con los seres ascendidos ellos, que son los que se han apoderado de todo. La historia de las instituciones materiales y religiosas y meditativas y de wellness es como la historia del creador del fuego, lo que he dicho antes. Primero la verdad, luego el secreto, idealizar y esconder, adoctrinar, dogmatizar, dividir y luego el espectáculo. La competencia reside en ganar autoridad, por eso compiten, y definir la verdad, por eso compiten. Y así nos encontramos ahora, con un mundo habitado por millones de personas, cada uno con nuestras propias ideas, que no pueden reconciliarse con las ideas de otros. Pero eso es lo que queremos y no lo que somos en realidad, pues todo esto está conformado por algo anterior, incluida nuestra genética. Nada es cierto. La religión nos engaña. El mundo material, poder, economía, trabajo, conceptos de libertad, acceso, también nos engaña. La ciencia no resuelve ni resolverá el asunto de la felicidad, jamás. Hablará de eterna juventud, de sobrevivir, pero no de conciencia y de cómo sobrevivir con dignidad. Estamos perdiendo el gusto por todo, las ganas de todo. Depositamos todo en el afuera. Si cambia esto, estaré mejor. Si consigo esto, estaré mejor. La educación que nos han dado es para subsistir en un sistema laboral, no para hacer y crear una vida llena de sentido. Y como es capitalista dictatorial, que es lo que ha fomentado China, pues, y como es capital y es economía, pues interesa que haya muchos para pagar poco. Esclavizarnos. Así es, amigos. ¿Y qué podemos hacer? Parar el drama. Entender que esto es lo que es. No añadir drama. Si no entendemos esto, no progresamos. Vivimos en un estado donde las cosas son legales o ilegales, claro, dependiendo de dónde y de qué país, donde todo está catalogado y donde todo está controlado. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de compasivo? Nada. ¿Cómo vamos a salir de este estado? Vamos a conseguirlo tirándonos la manta a la cabeza, entregándonos al apego, al ocio. ¿Vamos a conseguirlo abandonando a todo el mundo? El rollo del desapego místico, meditativo, yógico. ¿Y nos vamos a ir a vivir en la cueva? ¿Al monasterio, en reclusión? Vamos a conseguirlo obedeciendo y haciendo ejercicios guiados de gurús, religiones, meditadores, wellness master, centro de salud, psicología positiva, alucinógenos, retiros espirituales. ¿Vamos a conseguirlo con el activismo? No, no y no. Hemos de entender la aceptación, no la aceptación que pensamos
de lo que está ocurriendo, sino la aceptación de que estamos en un proceso de reconocer nuestra ignorancia producto de las limitaciones a que nos han y nos hemos sometido. Más que sufrir, más que cargarnos y cargar con pensamientos negativos recurrentes llenos de ansiedad y desesperación, hemos de aceptar el desafío que disponemos nosotros de los recursos mentales y espirituales para trascender todo esto, y que el cambio eres tú y no nosotros, y que no necesitas mediación. Sí puede haber personas y objetos que abren puertas, pero al final eres tú el que entra o no. Hemos de abandonar el desprecio, la neurosis, el pesimismo, porque esto empobrece los recursos propios de los que disponemos. Volveremos a la sencillez, al aprecio de lo que tenemos, desapegándonos de la necesidad innecesaria. Es gracioso observar cómo nos cuesta decir no y con qué facilidad nos decimos no a nosotros mismos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.